muy de adentro, ¿no? ¿Quién se fue? ¿Alguien se fue? Bueno, como la bioneuroemoción, no sé si lo han escuchado, búsquenlo, les va a ayudar muchísimo en psicología. Es cuando la persona empieza a ver o a darse cuenta que su patología no es solo algo sintomático, sino es una emoción que está recurriendo. Entonces, por ejemplo, a veces nos llega un paciente con una patología, un miedo, y resulta que ese miedo es de algo que cuando la mamá lo gestó, la mamá le tenía miedo a eso. Entonces, el niño no entiende por qué, oiga, ¿por qué será que yo le tengo miedo a los gatos? O por qué será que yo vivo depresivo, y resulta que en el embarazo resulta que la mamá en el embarazo, el papá la abandonó y ella quedó depresiva y la pasaba llorando todos los días en el embarazo. Entonces, nosotros tenemos que buscar de dónde viene el problema del niño o el joven. O sea, no, que resulta que la mamá está embarazada, que la mamá le pegaban, entonces son jóvenes que tienen comportamientos agresivos. Uno dice, pero el papá y la mamá lo tratan bien, pero de pronto cuando lo gestaron, uno tiene que indagar, buscar en el árbol generacional. A veces son cosas que vienen de la abuela o del abuelo, ¿sí? Entonces se empieza a buscar, utilizamos también la bioneuroemoción y la descodificación. Eso es en clínica, lo utilizamos bastante. ¿Por qué? Porque si usted no quita eso de raíz, el niño va a seguir y seguir y seguir con eso y nunca se le quita. Hay que ir al fondo, al ¿Y trasfondo. es necesario para esos casos hacer algún tipo de hipnosis o cómo sería una intervención de esas para poder llegar a fondo? Hay unos diccionarios de bioneuroemoción. Entonces, por ejemplo, gastritis, busca gastritis, ¿sí? O sea, el paciente le cuenta y usted se va y busca al paciente, van a ir al otro día o cuando van y entonces mientras tanto se pone a estudiar. Gastritis es gastritis es una molestia, le molesta algo y está comiendo cosas tóxicas. Entonces usted mira, y entonces se le pregunta al otro día, ¿qué cosa tóxica le molesta? ¿Qué persona cuando le da rabia? La rabia se genera aquí, en este plexo. Entonces esa persona empieza a tomar conciencia, no, es que a mí me molesta cuando estoy comiendo y mi mamá me está gritando. Entonces empieza usted a armar como ese rompecabezas y empieza a enseñarle a empoderar, como yo digo, al joven. Bueno, cuando estés comiendo, trata de no ver televisión violenta. Entonces usted empieza a cambiarle un estilo de vida al joven para que él vaya dejando eso y inmediatamente le va cambiando la gastritis, le va cambiando la patología que él presenta, porque eso se presenta mucho en fobias y en ansiedades, la ansiedad se genera bastante. Entonces, la bioneuroemoción. Que es asmático, los asmáticos es otra patología que llega mucho en clínica. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ser muy introvertidos y tienen muchos miedos, porque ellos en cualquier momento les da la crisis asmática y ellos tienden a andar como asustaditos. Entonces, el asmático también aparece en el DSM-5 como patología psicológica. Entonces, ellos, no por el asma, sino por la ansiedad. Antes de continuar aquí, llegó una pregunta. ¿Qué interacciones se establecen entre las terapias farmacológicas y las psicológicas en función del trastorno y el tratamiento? Ajá. Bueno, por ejemplo, tenemos un paciente con TDAH, con TOC, con depresión, cualquiera. El joven empieza a ir al psicólogo y al psiquiatra. Y el psiquiatra le empieza a enviar unos medicamentos, dependiendo de cada paciente y dependiendo del tamaño de la patología. Entonces se lo determina el psiquiatra, porque el psiquiatra es un médico que se especializa en esto, ¿sí? Primero es médico y después hace la especialización en psiquiatría, y él si puede, él está con toda la facultad para dar medicamentos. Nosotros no. Entonces, ellos dan el medicamento y nosotros le tenemos que decir al joven, bueno, vamos a trabajar conductualmente en esto, la terapia X que vayamos a hacer con el paciente, ¿sí? Que no, que la silla vacía, que no sé qué, que vamos a hacer esto, pero siempre le estamos diciendo, bueno, te tienes que tomar, ¿qué le dijo el doctor? No, me dijo esto, que se tomara esto. Entonces uno está siempre apoyándole, ¿sí? Jamás, nunca no, no va a tomar eso porque no. Nosotros tenemos que apoyar a que sí se lo toma y a que se lo tome y que haga todo para que deje de tomarlo, ¿sí? O sea, tienes que tomártelo, no sé qué,
vamos a hacer todas las terapias para que ya deje de estárselo tomando. Pero no empezar como a veces hay unos, ay no, es que eso lo emboba a uno, no sé qué, si tiene algo, porque hay muchos medicamentos en depresión que generan somnolencia, dolores de cabeza, vómito, son muy fuertes. En los pacientes que yo he tenido al inicio, cuando la depresión es normalita, les mando tomar gotas homeopáticas, que eso sí no lo tenemos prohibido, las gotas homeopáticas. Pero esos ya goticas, que esas goticas de depresión gotas, no sé qué, Muy de vez en cuando. que son, no todos los días, 10 gotas diarias, que son para, ellas van al hipotálamo y ayudan a relajar. Pero si ya uno ve que la depresión es mayor o que tiene una patología que ya uno como que le sale de las manos el paciente, entonces usted lo envía al psiquiatra y sigue trabajando con la parte conductual, con el paciente, sigue con él, pero él sigue con el medicamento y con los otros profesionales que tenga que ir. Si, por ejemplo, un joven que tiene problemas de aprendizaje y tiene tartamudeo, se debe enviar al fonodiólogo, a, a este otro ocupacional, a terapia de lenguaje, ¿sí? A algunos hay que revisarles si tienen el paladar con una cosita que hay que cortar, ¿sí? Se las hace la cirugía. Entonces, hay que mirar todo esto, por qué está afectando al joven su rendimiento, su vida que no esté óptima, ¿sí? Su calidad de vida no sea óptima. ¿Listo? ¿Cómo ¿Queda podemos cuidar nuestra salud mental? ¿Cómo? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? ¿Cómo podemos qué? Crear. Cuidar nuestra salud mental. Bueno, yo siempre les digo que la salud mental es no consumir basura. O sea, si usted ve que un programa de televisión, pésimo día, ejemplo, lo llaman séptimo día, pésimo día, eso no lo vean. ¿Para qué va a comer basura? Eso es basura. ¿Para qué va a ver que violaron a 20? O sea, usted no puede hacer nada por esa gente. Entonces, en vez de gastar su tiempo en cosas que usted no puede ayudar, disfrute su vida, disfrute su ahora, su momento. Entonces, por ejemplo, prefiera ir a comerse un helado con unos amigos, estar en familia, buscar hobbies, buscar cosas que lo hagan feliz, buscar su felicidad. Entonces, eso genera que su salud mental sea bonita. Vivir en paz con los demás, vivir en paz con usted misma, amarse, analizarse y cambiar todo lo que usted vea que no funciona y decir, oiga, yo como que soy X y a mí no me gusta eso de mí, empezar a mirarse al espejo y decirse te amo y que ese te amo sea real y ir cambiando. Porque el psicólogo, cuando es una persona que se ama, que se quiere, que se acepta, que se ama mucho, es un psicólogo que puede aportar muchísimo a la comunidad y como ser humano. Pero si es una persona que su vida es una X, es un enredo, imagínese usted dando consejos a un paciente y diciéndole, no, es que tú tienes que hablar y ser asertivo con tu esposo y uno en la casa de pronto agarrado con el esposo, ¿sí? O sea, la vida uno tiene que ser coherente. Si pienso amarillo, digo amarillo y hago amarillo. O sea, todo lo que piense lo digo y lo hago. O sea, si usted no es coherente, no va a ser un buen ejemplo como psicólogo. Es como el nutricionista que es gordo. Usted va al nutricionista, el nutricionista es una pelota y dice, pero yo para adelgazar ahí como, Entonces, usted tiene que ir a un psicólogo y nosotros cuando estamos estudiando para psicología, estamos estudiando para ser psicólogos, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que no nos gustan o de muchos traumas que tenemos. Tenemos traumas, todos tenemos traumas que mi mamá me dijo, que mi hermano me cogió, que me tiró el pelo, que cuando era chiquita me decían X cosa. Entonces tengo que empezar a perdonar, empezar a perdonarme todo eso, a perdonármelo a mí, a perdonárselo al universo. Entonces cuando usted ya esté totalmente así como liviano, usted va a decir, ay, tan chévere, y va a poder ayudar a todo el mundo. Y se va a volver algo divertido, algo bonito, ¿sí? Y no, no, la psicología se vuelve algo que no es, termina siendo otro oficio. Muchas gracias. Ok,
¿Qué efectos tienen las terapias psicológicas sobre el cerebro? Sobre el cerebro. Bueno, las terapias psicológicas lo que hacen es reestructurarnos como seres. O sea, ustedes han visto un computador cuando está lleno de información y lo que vamos a hacer es hacerle un reseteo, resetearlo. Bueno, los psicólogos nos encargamos de ese oficio, de resetear, de limpiar. Cuando trabajamos con parejas, por ejemplo, las intervenciones psicológicas son para eso, o con personas que tienen problemas de depresión, lo que hacemos es eso, sacar toda esa basura, todas esas cosas que nos hacen sentir mal y empezar a cultivar y a cultivar cosas bonitas. Sí hay cambios cerebrales, porque la persona empieza a amarse, a quererse, cerebralmente empieza como a vivir en el ahora, lo que llaman ahora el mindfulness, ¿sí? El mindfulness, o sea, empieza a vivir en el ahora, ya personas son más tranquilas, se comen un helado y lo disfrutan, se toman un cafecito y lo disfrutan. ¿Por qué? Porque cuando la persona cerebralmente no está bien, esa persona que vive afanada, que vive estresada, que vive, sí, que nada, el tiempo no le alcanza, cuando empieza a hacer cambios cerebrales, empieza a ser una persona más centrada. ¿Sí? ¿Qué más, profe? ¿Esta última? ¿Qué énfasis tendría la terapia psicológica en un paciente? Bueno, yo le decía al profesor que depende de cada niño y dice que nosotros tenemos terapias, como psicólogos tenemos un montón de terapias. O sea, entre más ustedes estudien, más van a encontrar. Y dependiendo de cada patología. Yo todavía, me pasa como decía el filósofo, solo sé que nada sé. Cada día encuentro más terapias. Entonces resulta que tengo un niño con tal cosa y me pongo a investigar y encuentro más y más y más terapias. Existen terapias de dibujo, las terapias de las enmarcadas, terapias de juego, terapias de grupo, terapias familiares. Yo le comentaba ayer al profesor que dependiendo de cada caso son las terapias. Por ejemplo, hace 2 años trabajaba en el bienestar familiar y trabajamos terapias con los niños, un modelo de terapia. Entonces el niño llegaba, tenía depresión y uno hacía una terapia X. Y resulta que hubo un niño que llegó y yo fui a hacerle la terapia y el niño lo que hizo fue hacerme y me tumbó todos los juguetes. Y volví y se la coloqué y el niño volvió y me tumbó todos los juguetes. Tenía 1 año y medio. Y entonces yo decía, pero ese niño, yo he aprendido en psicología que los pacientes me enseñan a mí. Entonces yo le agarré de la mano y le dije, vamos a dar una vuelta, ¿sí? Y cuando fui a dar la vuelta con el niño por el prado, el niño se puso a jugar en el prado y él solito ahí. Entonces yo me quedé mirándolo y el niño se puso a jugar, y entonces yo también me senté a jugar. Cuando le dije, mami, papi, cuéntame, ¿qué pasa? No sé qué. Y el niño ahí mostró muchas cosas de lo que le estaba pasando. Entonces, cada niño se va abriendo y se va mostrando lo que le está pasando. Entonces, de pronto, no nos podemos encasillar a que no, es que tiene que hacer tal cosa, porque si no hace eso, entonces no es. En alguna ocasión me ofrecieron un trabajo en una clínica que hacían exclusivamente un modelo, ¿sí? Casi que le electrocutaban los pacientes. Y yo por eso no quise trabajar ahí, porque yo dije, no, eso va en contra de mi ética. O sea, paciente que no, lo sentaban en una silla y le ponían electricidad. Era como un manicomio. Entonces yo le dije a Camila, yo le dije al que supuestamente iba a ser mi jefe, le dije, no, pero esto es de los años 50, o sea, ustedes están atrasados. No, eso es lo que manejamos aquí, si a usted no le gusta, no. Y yo cuando eso estaba con la vaina de la bioneuromoción y no sé qué, y él me dijo, no, eso no es pastillas con el psiquiatra y electricidad y andarles duro, porque allá era de pacientes la mayoría con depresión y con drogadicción. Y yo quedé como que, allá aquí llegan, se les da la pastilla y listo, y yo... Entonces me di cuenta que eso no era ético y que no era lo que yo quería, o sea, yo dije, no, eso no es lo que... Y era un lugar muy, muy pasado de moda, o sea, no estaban actualizados. O sea, el jefe tenía como 30 años de haber salido de la universidad y yo le dije, usted nunca se ha actualizado, nunca... No, eso es lo mismo. Y yo,
Entonces, entonces cuando ustedes siempre tienen que la parte ética, el amor, o sea, que esa persona sienta que usted tiene vocación y que usted no lo está mirando con los ojos de 150.000 pesos que me vale la hora, ¿sí? Porque es que uno a veces va a donde unos especialistas que lo miran a uno con el signo así pesos, ¿sí? ¿Es que Sino eso es lo que que, vale? ¿150.000 pesos la hora? y dependiendo, sí, dependiendo. Si es, por ejemplo, yo, por ejemplo, cobro 50.000 pesos la hora, pero cuando, digamos, en la mañana, cuando trabajo con personas para empoderar personas, que es lo que más negocio hay, porque la mayoría de personas no sabe qué hacer con su vida, no se conocen, no sabe quién es, no sabe para dónde va, entonces viven depresivos, con estrés, problemas con la familia. Entonces, el año pasado trabajé todo el año en eso, en empoderar personas. Entonces, pero yo trabajaba con jefes de empresas. Entonces, los jefes de empresas me llamaban, yo iba hasta su empresa, porque ellos no tenían tiempo. Entonces, yo iba hasta a la empresa, me metía a la oficina de ellos y me ponía a hablar con ellos y a irlos trabajando. Mientras ellos iban trabajando, pues yo les iba escuchando, y me quedaba así lo más de rico, ¿sí? Y uno busca la manera cómo ayudar a la gente. Entonces, ese pues era un método de trabajo. O sea, ellos no se movilizaban a mí, sino yo me movilizaba a ellos, pero tenían buen pago, ¿sí? Y pues tenía un cambio impresionante. O sea, ellos veían que su empresa estaba desmejorando porque ellos estaban mal como personas. Y cuando empiezan a mejorar como personas, su empresa otra vez volvía a subir. Entonces, ya como todos eran empresarios, entonces uno al otro, por eso iba terminando un paciente cuando, no, mire que llegó, que fulanito de tal empresa también quiere, entonces y así lo pasaba. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, la otra vez le recalco lo que tanto me preguntaba Camilo, lo de los medicamentos. Camilo me preguntó bastante lo del medicamento. Entonces nosotros no, ustedes no sé si ya les hayan colocado a leer las leyes de los psicólogos, ¿sí? Han entrado a COPSI, al Colegio No, Colombiano de Psicología. Nunca han entrado al Colegio Colombiano de Psicología. En este Entren a no. una momento, por lo menos, el código deontológico es el que nos están dando sí, ¿por qué? Por una de las ese, materias. ese lo tienen que aprender para arriba y para abajo, ¿sí? Sí. Los psicólogos no podemos ejercer hasta que no tenemos la tarjeta profesional. O sea, ustedes terminan la carrera, el pregrado, ojalá antes de terminar el pregrado, un mes antes, manden a hacer su tarjeta, ahí les hacen un 10% de descuento. Ya ustedes terminan la carrera y no han hecho la tarjeta, ustedes, hasta que no hagan la tarjeta, no pueden, es ilegal. Entonces, si hay por ahí alguien usando sin tarjeta, y tienen que cuidar que todo lo que ustedes hagan es ético, porque si no es nada, algo que no Derly, porfa, ¿puedes apagar tu micrófono? Qué pena, no escucho. Gracias. ya, les comentaba, nosotros los psicólogos tenemos unas leyes como todas las personas en la salud. O sea, si ustedes hacen algo que, por ejemplo, están tratando a un paciente, deben ser lo más asertivo, lo más delicado para hablarle. Usted no puede venir a enmascar o a encasillar, digamos, a un niño o a una persona eh, en una patología así o sea, el niño llegó y usted no, ese chinito es TDAH, de una, no. Tiene que hacer pruebas psicotécnicas, terapia, ¿sí? Hasta que ya, digamos, ya lleva usted 3 meses y yo ya diga, no, este niño sí presenta el trastorno tal. Pero si es un niño, no le debe decir al niño, porque el niño se va a traumatizar. Entonces usted debe decirle a los papás, mire, vamos a trabajar, digamos, el niño tiene un trastorno de depresión. Entonces, hablar con los papás, no decirle al chinito, es que usted es un chino depresivo, porque hay muchos psicólogos que hacen eso. En el colegio donde yo trabajo, en la mañana, niños, es que la psicóloga dijo que yo era, sí, los enmarcan en eso. Entonces el niño, como lo enmarcaron en eso, él ya no, de ahí no se sale. Entonces él no hace la tarea porque él es así. Él, sí, entonces
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque un papá nos puede demandar, un niño es un niño hasta los 18 años, nos pueden demandar por estar abriendo la bocota antes de tiempo, ¿sí? Entonces, si usted ve que el joven presenta algunos síntomas que generen X trastorno o patología, inmediatamente pues empezará a buscar otros psicólogo, otro compañero, bueno, vamos a mirar cómo lo vemos, dependiendo otros profesionales, ¿sí? Que ya un pediatra, para realmente decir si tiene eso. Y si tiene eso, no encasillarlo ni decirle al niño, sino a los adultos. Los papás normalmente se ponen bravos cuando uno le dice, no, es que su niño tiene TDAH, por ejemplo, trastorno de hiperactividad, se ponen bravísimos con uno, entonces toca uno empezar, no, el niño pues está presentando esto, suavecito, siempre asertivo. La palabra del psicólogo es la asertividad. O sea, es muy delicadito con lo que habla. ¿Para qué? Para que las personas no se sientan pues, como que uno les hizo daño. Si usted por algún caso comete algún error en cosas, puede perder su tarjeta profesional. Y al perder la tarjeta profesional, perdió su universidad. Tú ir a buscar oficio en otra cosa. Entonces, tener mucho cuidado con eso. No podemos medicar, olvídense de medicar, nosotros no somos médicos. Acuérdense que somos conductuales, o sea, ayudamos a cambiar conductas. Entonces, si el niño es grosero, yo lo voy a enseñar a ser respetuoso. Si el niño es depresivo, yo lo voy a empezar a cambiar para que se vuelva un niño feliz. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a transformar. Nosotros, mi animal preferido es la mariposa, porque nosotros somos como esa, los niños vienen como una oruguita y usted va a volverlos, ayudarlos, usted no va a volverlos, usted va hacer parte de esa magia para que él se vuelva la mariposita feliz. Entonces ustedes, eso es el psicólogo es el que ayuda al otro a que se transforme. Y nosotros con cada paciente vamos transformándonos nosotros, porque ellos nos van enseñando a nosotros. Todo lo que usted, paciente que tengan, empiece a mirar, eso también lo tengo yo. Y empezar usted también a cambiarlo, a mejorarlo. Y va siendo mejor persona. Eso es la psicología. No le escucho. Ay, no, qué pena, es que estoy en turno, estoy trabajando. Entonces, estoy acá con ustedes, pero estoy compartiendo también con personas del trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué más les puedo ayudar con la tarea? No, pues de mi parte, darle las gracias. Muchísimas gracias por su dedicación, por su tiempo, por su esmero, sacar un domingo a las 2 de la tarde cuando usted perfectamente podría estar con su familia o descansando, disfrutando de un paseo y estar nosotros acá frente al computador aprendiendo de su experiencia es algo muy gratificante. Muchísimas gracias, en serio. Gracias, Camilo, por ayudarnos en eso. Y gracias a las compañeras que también colaboraron en esta grabación. Ustedes saben que de eso también depende la formación de todos. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. O sea, a mí, un profesor me decía, Benjamín Torrado, el papá de Camilo, que era decano de la Universidad Libre, ¿sí? Un gran amigo. Él me decía que cuando uno ama su carrera, su vocación, no necesita que le paguen. O sea, no necesita sueldo. Que uno lo hace tan feliz que usted se levanta el lunes feliz a trabajar. O sea, a generar su actividad. No es trabajar, es divertirse. Entonces, ojalá que cada uno haya escogido bien su vocación y esté en el lugar que no estén en el lugar equivocado, ¿sí? Para que... Y lo rico de la psicología es que tenemos muchos lugares, ¿no? Tenemos la educativa, tenemos la organizacional, tenemos la de los animalitos. O sea, la que más me gusta a mí, me gusta la organizacional, la educativa y la clínica. Pero usted puede ir paseando por esas tres. O sea, no necesita estar metido ahí en enfermedades tan terribles. A mí las enfermedades terribles poco me gustan. A mí me gusta más la prevención, que ya ir a llegar a un esquizofrénico. He tenido pacientes esquizofrénicos, entonces ya uno como que ya toca pasárselo a psiquiatra. Sí, pero digamos en esos casos de psiquiatría o en esos pacientes era para eso o en ese enfoque iba la pregunta con respecto a dignidad de vida, ¿sí? Porque si usted me pregunta, en este momento yo soy auxiliar de enfermería de una persona que fue esquizofrénica, que tiene en este momento 54 años y que su esquizofrenia
llevó a una ventilación mecánica permanente. Pero Entonces, los psicólogos, ya, la verdad, nosotros no tenemos mucho por hacer ahí. O sea, nosotros ahí ya del 100% podemos hacer un 2. Hablar con ellos, conversar. Yo, por ejemplo, aquí en Infonor, trabajaba con esquizofrénicos y con anoréxicos. Entonces, con la anoréxica me las pasaba haciendo dibujos y hablando, pues, de qué tan bonita que se vería, no sé qué. Y, pero yo ya no, yo la verdad no quise trabajar más en eso porque me sentía como en el lugar equivocado. Porque no podía hacer mucho. La mayoría era medicamentos por parte del psiquiatra y, o sea, yo solamente trabajaba un 2%. En cambio, cuando tengo un paciente que hasta ahora estoy en prevención o está iniciando un proceso como los que le dije, miedo, depresión, ¿sí? Yo puedo trabajar más, o sea, puedo trabajar en un 80% en él y lograr que si está aquí, darle la vuelta, ¿sí? Pero en un esquizofrénico, como el esquizofrénico genera la patología es, en bioneuromocion dice que la genera algo que fue fuerte, ¿sí? O sea, algo, un choque mental, o sea, fue algo como, por ejemplo, estaba casado, la esposa se murió de una manera trágica y la persona no lo supo afrontar y chácate, empezó a generarle la esquizofrenia. Entonces empiezan a ver como cosas que se convierten en fantasmas y no sé qué, y entonces ya ellos hay que medicarlos, ¿sí? Igual que el anoréxico. Entonces, si usted inicia el proceso con alguien que hasta ahora está empezando la patología, puede ayudarlo. Pero si es esquizofrénico, o los que son, por ejemplo, las parafilias, las parafilias también son un chicharrón para el psicólogo. Lo que son las parafilias. Entonces le llegó a alguien que es adicto a la pornografía, que ya es adicto total, o alguien que es zoofílico, o esas enfermedades que son de parafilia, o sea, son bien fuertes. Yo siempre que, yo tuve una vez uno y lo primero que hice fue, no, muy bien, lo escuché, sí señor. Le dije, mira, te voy a remitir a una amiga mía, sí, sexóloga, ¿sí? Sexóloga, especialista en sexología, y ya, lo envié para allá, y ya, chao. ¿Por qué? Porque no era lo que a mí me gusta y yo, entonces lo envié para un psicólogo más especializado en eso. Entonces uno, cuando hay patologías que usted ve que, ¿por qué? Porque ya son personas que ya están, es como un cáncer, eso ya es como un cáncer, o sea, la persona ya está metida en un chicharrón, que ahí ya hay que darle medicamentos, hay muchos hay que llevarlos a Infonor o a lugares como San Camilo, que ya tiene que estar todo el equipo ahí encima de él, ¿sí? Entonces, como aquí usted me preguntaba, psicólogo, un adolescente, estamos hablando de un adolescente dentro de lo normal, pongámosle que normal no se debe decir, un adolescente pues, del común, ¿sí? Pero si ya el niño, el adolescente ya está, que casi no se ve con esquizofrenia, casi no se ve con esquizofrenia. Entonces yo le decía a Camilo, pues el esquizofrénico no se ve casi de 1001. O sea, el esquizofrénico tiende a estar por allá a los 45 años, un esquizofrénico. Eh, ya la drogadicción sí se ve mucho en esa edad, pero cuando ya está drogadicto, que ya usted no puede hacer nada, ya toca mandarlo al centro de desintoxicación. Entonces nosotros como psicólogos, eh, la clínica en la que yo trabajo es clínica de promoción y prevención y de cosas que están iniciando, o sea, está dentro de lo normal. Si ya inician procesos ya de, como digo, esquizofrenias, cosas más fuertes, ya hay que pasarlos a una San Camilo, a un Infonor, y ahí ya ellos lo van a tratar. Porque ya son cosas más, eso ya es de un psiquiatra. O sea, ahí ya usted no puede hacer mucho. ¿Sí? venga, y como a título personal, así como muy íntimo en su vida, ¿cómo hace uno para liberarse de toda esa carga que recibe? Eh, por eso no trabajo con ese tipo de personas, ¿sí? Y otra, orar. Yo oro mucho con los pacientes, con los mismos pacientes. O sea, yo los abrazo y les digo, entrégale todo a Dios. O sea, yo soy adventista. Entonces yo los trato de buscar la manera de que ellos mismos ayuden a entregarle todo a Dios, ¿sí? He tenido pacientes que, por ejemplo, tuve una paciente que fue muy fuerte, que era la mamá de alguien que se suicidó,
¿sí? Y eso era terrible para mí, o sea, escuchar todo eso y la señora llore y llore, y lloraba con ella al final de la terapia, o sea, de la terapia que teníamos como tal, de escucharla, no sé qué, orábamos. Y yo le oraba y yo le decíamos, bueno, entreguémosle esto a Dios. Y entregábamos eso a Dios como en un paquetito y ya, ¿sí? Eso lo aprendí en bioneuroemoción. En bioneuroemoción lo llaman momento santo. Es donde usted le entrega al Espíritu Santo todo y usted no se lleva nada para su casa. ¿Sí? Por eso tampoco, por ejemplo, cuando se trabaja con estrés postraumático, ¿sí? Si usted es una persona que es muy sensible, que es una persona que usted sabe que casi no le gusta cargar cosas, trate de no trabajar con ese tipo de personas, usted remítala al otro lado. ¿Sí? Por eso yo le digo, yo trabajo con niños, con adolescentes, ¿sí? Así, chévere. Me gusta mucho prevenir, eh, enseñar inteligencias múltiples, enseñarles inteligencia emocional, eh, enseñarlos a canalizar sus emociones, enseñarlos o sea, reeducarlos, ¿sí? Antes de que les pase una situación de esas. Porque muchos niños terminan ahí es porque no, nadie los escucha, nadie los transforma. Entonces, si ustedes como psicólogos ven que ustedes son unas personas muy sensibles, como yo le digo a Camilo, entonces psicología clínica, y si ya usted no quiere escuchar en enfermedades, se va para la psicología organizacional. Y allá no escucha enfermedades, allá usted trabaja haciendo pruebas psicotécnicas y la pasa lo más de chévere y seguridad industrial, entonces, ¿sí? Entonces uno tiene, lo rico de esta carrera es que uno tiene muchos espacios. No puedes escoger. Sí. Y si ya tiene esa mentalidad y ese gusto así por lo forense y esas cosas así, psicología forense. Sí, porque soy de todo. Sí, yo tengo amigos que les encanta la parte de la sexología, otros que les encanta la parte forense, entonces han ido para allá. Los policíacos, los que hacen, tengo un amigo que es perito, psicólogo perito en Bogotá. Sí, él se la pasa haciendo, investigando de la mentira y todo esto. Por allá hice hasta un diplomado con él, ¿sí? De la mentira. Pero yo lo llevé para la parte educativa y clínica y él lo llevó para la parte ya de jueces y él es abogado también. Entonces, ahí vamos mezclando lo que realmente nos gusta. Ustedes son dueños de su bienestar y de su vida y van buscando el camino que quieren, ¿sí? Porque ahí es donde van a pasar 8 horas de su día, de su vida, ¿sí? Estar en algo que a ustedes les guste, porque si no les gusta, pues... Por ejemplo, aquí al compañero le gusta la organizacional y la educativa. ¿Sí? Dice que nada de ver esquizofrénicos. ¿Listo? Es una pregunta ya principal. Y decía que en cuál es su rol en una depresión mental o en Sí, mi o sus rol, roles. bueno, mi rol, tengo dos roles porque en la mañana, pues no es chévere, en otros que podemos trabajar. En la mañana trabajo en un colegio, ¿sí? Y como psicólogo clínico, psicólogo educativo, y en la tarde tengo mi consultorio privado, clínico, ¿sí? Entonces, están las dos opciones, aunque al profesor le pueden colocar que es consultorio. Ujú. Lo chévere de ser el consultorio de los psicólogos, no necesitamos nosotros no pagamos impuestos, porque es salud, ¿sí? Entonces, para que piensen en sus consultorios, no pagamos impuestos, ¿sí? Sí, eso es chévere, ¿sí? No pagamos a la DIAN. Sí, porque muchos los asusta eso. Y en los colegios, pues es chévere, o sea, puede trabajar medio tiempo en un lado, medio tiempo en el otro, y gana más sueldo. Y no se estresa tanto. Bueno, yo les propongo una cosa, Camilo deja evidencia, que ya no tengo más tiempo en mi trabajo, toma evidencia, toma los pantallazos que necesitamos hacer, yo sí los dejo, qué pena, porque pues, yo sí estoy trabajando. Sonríe, y le tomamos una fotico. Sonríe, niñas, mejor posición. Están en Zoom de ellos. Espera, profe. No, es que eso es de una... No importa, profe, ahorita lo arreglamos. Ahí está. Pero solo sale de... Pero aquí salimos todos.
Sí, pero Pero ya lo el arreglamos. profesor es más, de Carlito, más, Bueno, ya. Ahora. una que estemos todos. Una donde estemos todos, ¿cómo hacemos? ¿Cierro acá? No, no, ay, qué fea. No, pero una donde no esté ya grande. Donde nos unimos todos, como que cada uno se le vea la carita. A Es que a ver. mí no me, o sea, a mí me aparece en la pantalla de los 4, pero simplemente es que Camilo no me aparece. No sé, Camilo está al Yo lado estoy mío. con ella. Métase, Camilo. Esperen, ya la tomo. Ya. ¿Ya? Ya las envío. Para, ¿las guardan para qué? Y la otra pregunta me dice, me dice No, que si ahí salía la cantidad de tiempo, porque dirán que solamente posamos para la foto y fue una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, esperen, ya la tomo así con el tiempo. Ah, sí, aquí aparece, aquí Una aparece, hora. 1 hora con 5. solamente me aparece. Pero no quedó ya. 1 hora. Me toca, me aparece 8 minutos, por lo que se me había apagado el teléfono y me volvió a entonces me aparece solamente 8 minutos. Camilo, hágalo usted o hágalo de él. ¿Cómo se hace? Ya, vamos una. Yo tomé un pantallazo, pero me sale borroso. Sale borroso Camilo y la Bueno, aquí psicóloga. un pantallazo que quedó chévere. Y aquí queda un pantallazo que tiene el profesor. Yo tomé un pantallazo de mi celular. Pero queda borroso Camilo. Ay, pero están en el historial del grupo. Mire, hay un historial en el grupo que no me había fijado, que hay varias imágenes, entonces de esas podemos tomar para subir en el foro. Lo que es ahorita más tarde, si quieres subo que ya nos reunimos y luego hacemos el trabajo, ¿les parece? Sí, sí. Como evidencia de que vamos en el proceso para que mañana cuando entre el tutor se dé cuenta. Bueno, yo sí los dejo, muchísimas gracias. Bueno, No hay igualmente. más. Cualquier cosa, bueno, ¿Tienen estamos alguna, por el chat. ¿tienen alguna otra pregunta? Aló. Cualquier pregunta que tengan me dicen y con mucho gusto le colaboro. Con Camilo les envío las.